buenos días, amados hermanos y hermanas. Estamos en este día del Señor alabándole en espíritu y en verdad, porque es sorprendente cómo a través de tantos años nos ha permitido darnos la vida y reunirnos como iglesia del Señor para honrar y glorificar su nombre. Es un mandamiento reunirnos, hermanos. Yo les puedo decir, y no lo hago por una vanagloria, pero quizás me sobrarían dedos de mis manos y mis pies en mis 50 y pico de años, que nunca no me he dejado de congregar, gracias a Dios. Y esa debe ser la convicción por mandamiento del Señor, de no dejarnos de congregar cada primer día de la semana. Como ustedes saben, estamos estudiando a partir del domingo recién pasado, iniciamos un nuevo estudio, y este estudio es el libro de Éxodo. Apenas hemos visto 2 lecciones introductorias. Estamos en la introducción, hermanos, y la introducción nos obliga a dar datos generales. Eso es muy importante que lo hagamos, porque si no lo hacemos, vagamos en el contenido que nos presenta cada libro. De manera pues que dando esas aclaraciones tan importantes, vamos a dirigirnos a nuestro Señor en oración para que Él nos dirija en el mensaje de esta mañana. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo porque nos permites el estudio de tu palabra. Gracias por ello, Señor. Gracias por este nuevo estudio. Gracias porque nos permitiste llegar al final del libro de Génesis, y ahora vamos en este orden. Y hay muchos excelentes mensajes que nos presenta la palabra de Dios. Gracias porque tú eres bondadoso y nos permites que nosotros podamos crecer en gracia y en conocimiento a través de ese hermoso estudio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en esta introducción que tenemos del libro de Éxodo, creo que vamos a ver a lo mejor 4 o un poco más de lecciones. Y ahora lo que vamos a comenzar, hermanos, es hablando de los bosquejos que en ella se presentan. Los bosquejos son importantes que nosotros los estudiemos, porque también nos dan una clasificación de lo que realmente nos va a dar la enseñanza a través de ese ir y devenir del libro. En el libro, hablando, hay varias divisiones que yo les puedo presentar. Les voy a hablar varias de esas divisiones que les puedo presentar, pero al final les voy a hablar de una división general, y que es la que yo voy a estar usando en el desarrollo de este estudio, porque es importante que entendamos a lo que vamos a entrar. Un primer bosquejo que podría decirles es que el libro puede dividirse en 2 secciones. La primera es la liberación, que comprende del capítulo 1 hasta el 18, y la segunda habla del pacto, que comprende de los versos de los capítulos 19 hasta el 40, y habla del pacto y los mandamientos, habla
de la construcción del tabernáculo. Como le digo, son posibles otros bosquejos. Por ejemplo, se habla de los aspectos de la relación de Dios con su pueblo. Y aquí hablamos de tres partes. Por ejemplo, la redención, o sea, el Señor libera a su pueblo. Luego es el pacto, el Señor reclama a su pueblo. Y en tercer lugar, la adoración, o sea, el Señor habita con su pueblo. Esto es bien importante. También un tercer bosquejo que podríamos hablar es que el libro puede dividirse de acuerdo a los lugares donde sucedieron cada uno de estos acontecimientos. Israel en Egipto, Israel de Egipto a Sinaí, Israel en Sinaí. Y luego podemos decir que el pueblo de Dios llegó a conocerse como Israel en el idioma hebreo, la forma más común como se puede describir esta palabra es Yisrael, o sea, con Y al principio. El pueblo de Dios llegó a conocerse como Yisrael, o sea, el nombre que le fue dado a Jacob y cuyos hijos fueron los progenitores de las 12 tribus de Israel. Luego, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en relación a lo que aquí se nos presenta? Bueno, se nos presenta una situación muy importante y vamos a ver unas notas que a nosotros nos van a ayudar en gran manera para esta comprensión del libro. Israel puso su atención en un evento central que lo definió como el pueblo escogido de Dios, a saber, o sea, el éxodo de Egipto. Y yo quiero dar una aclaración. Fíjense bien, Israel fue el pueblo escogido de Dios, pero dejó de ser escogido. Y claro, cuando nosotros veamos las lecciones de aplicación que vamos a estar viendo en cada una de las secciones, al final vamos a ir comprendiendo mejor esto. Fue durante el éxodo que Dios le declaró a Israel. Miren lo que dice en Éxodo 6:7: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces, a lo largo de los días difíciles de su historia, los judíos podían mirar atrás a las grandes obras que Dios había realizado cuando los condujo fuera de Egipto, o sea, las plagas, el partimiento del Mar Rojo, las manifestaciones de su presencia en la columna de nube y en la columna de fuego, y la provisión de maná en el desierto. Estos eventos son aludidos en Salmos, se habla también de los profetas, se habla también de los evangelios e incluso por Jesús mismo. Por ejemplo, miren lo que dice Nehemías 9:11 al 19. Dividiste, es una síntesis que hace Nehemías. Dividiste el mar delante de ellos,
y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por lo cual alzaste tu mano y alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Como ustedes pueden ver, Nehemías lo que hace es un resumen generalizado. Claro, Nehemías profeta vivió muchos años después y tenía el testimonio de los rollos desde Génesis hasta Deuteronomio, y él podía leer. Además de que podía leer, había la repetición de los judíos de todos estos mandamientos. Y fíjense que en el libro de Salmos, en el libro de Ageo, también está considerada esta situación. Y lo más sorprendente es que en el Evangelio de Juan se habla de esta situación. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 6, 31 y 49, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Verso 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo siempre me he preguntado, qué rico ha de haber sido el maná, porque comieron por mucho tiempo este maná. Y una cosa, y esto lo vamos a ver por supuesto cuando entremos al texto, que deberían de recoger la porción que les tocaba. Si se pasaban de esa porción, recibían el castigo de Dios. Entonces, cuando sacó a su pueblo de Egipto, Dios los convirtió en una nación y les dio la ley y les dio instrucciones para la construcción del tabernáculo y para la adoración de su nombre, porque este fue el propósito, construir un tabernáculo y precisamente pues
que a través de ese tabernáculo le presentaran la adoración. También a su debido tiempo veremos esta parte en una forma muy amplia. Israel consideró que esta historia, de la cual hemos hablado de Nehemías, era relevante, no solamente para su vivir diario, sino incluso para definir su misma identidad y propósito. Y esto es lo bueno que podemos alabar de la nación de Israel, que en un principio podemos decir muchos de ellos, centenares, miles de ellos, cumplían con estos mandamientos. Claro, vamos a verlo aquí en este libro y en los otros del Pentateuco y en otros libros históricos, cómo es que se desviaron en una forma tan terrible. Pero bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos ver y qué es lo que nosotros podemos aprender? Que los cristianos deberían tener la misma opinión sublime de este texto. A medida que comenzamos el presente estudio en 7 partes de Éxodo, abordemos el libro como una historia de la relación de Dios con el pueblo que escogió bajo el antiguo pacto. Además del estudio versículo por versículo de este libro de Éxodo, como es mi forma de enseñar y ustedes ya la conocen, la serie presentará, fíjense bien, qué hermoso lo que les voy a decir, la serie presentará 40 sermones, imagínense qué interesante, 40 sermones, 40 lecciones que nos da a nosotros los cristianos, acompañados de ejemplos y acompañados de aplicaciones. ¿Cuáles aplicaciones? Aplicaciones a la vida cristiana. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso, cuando existe esa actitud de desafiar en el sentido de evadir la enseñanza de estos libros, caemos en una incorrección, porque nosotros de estos episodios que se dieron, no importa que hayan pasado ya siglos y siglos, aprendemos una diversidad de lecciones aplicables a nuestra vida cristiana. Nuestra oración es para que, como resultado del presente estudio, usted, hermano y hermana, sea muy bendecido con un nuevo sentido de asombro por ser uno de los hijos de Dios bajo el nuevo pacto. Y esto es lo que nosotros tenemos que realmente contentarnos. Nosotros somos bendecidos como hijos de Dios bajo el nuevo pacto. Aquellos eran hijos de Dios, pero lamentablemente por su desobediencia dejaron de ser hijos de Dios. Aunque, según la historia, trasladémonos a muchos siglos después, en el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés y posteriormente, muchos de estos que fueron hijos de Dios y que cayeron de la gracia, volvieron a ser hijos de Dios. ¿Cómo es que volvieron a ser hijos de Dios? Porque al escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo, predicado por el apóstol Pedro y por los demás apóstoles, y por todos los cristianos que se iban convirtiendo y se transformaban en diseminadores del Evangelio, pues entraron pues otra vez a la condición de ser hijos de Dios. Así como nosotros hoy en día hemos llegado a ser hijos de Dios, ¿cómo? Obedeciendo el Evangelio de Cristo Jesús. Esa es la realidad que nosotros
tenemos que entender. Este primer número, por decirlo así, o esta primera enseñanza que aquí se presenta, presenta una amplia introducción a Éxodo, en la que se incluyen varias ideas, por decirlo así, de comentaristas acerca de cómo y cuándo se escribió el libro. Además de información acerca de las circunstancias históricas de Egipto y los faraones. Vamos a ver pues esta situación bien desglosada por obra y gracia de nuestro Señor y porque el Señor nos lo permita. Las lecciones se extienden hasta Éxodo capítulo 5, abarcando el nacimiento de Moisés y el llamado que Dios le hace para que sea el libertador de su pueblo. Un hombre que en un principio se negó, un hombre que en un principio, pues el Señor, él no creía, mejor dicho, que podía llegar a semejante magnitud. Yo no, siempre les digo, yo no me pongo como ejemplo bajo ningún punto de vista, pero cuando yo iba a creer a mi edad de 14 años, a mi edad de los 17 años, ¿cómo yo iba a creer que yo, por ya 5 décadas y más años, el Señor me iba a escoger para difundir su palabra? Gracias a Dios por ese mérito que he tenido. Gracias a Dios por ese privilegio que a mis 73 años todavía Él me permite seguir difundiendo su palabra. ¿Por qué Moisés en un principio lo tomamos a él como un reacio a esta situación? Bueno, debido en primer lugar al endurecimiento del corazón de Faraón, y es que tenía razón. Hablemos de Moisés como humano. Moisés ya se daba cuenta que no era el Faraón del tiempo de José. Moisés ya se daba cuenta que era un faraón déspota. Moisés ya se daba cuenta que habían pasado ya 4 siglos y 30 años. Y entonces la situación había cambiado. ¿Ve? Ese como que digamos ahorita que nosotros en El Salvador tenemos un hombre que es temeroso de Dios. Yo no estoy diciendo que es un cristiano bajo los preceptos novotestamentarios, pero que es temeroso de Dios, lo es, porque Él lo manifiesta. Entonces, pero este faraón, poniéndonos en los tiempos de que Moisés aquí está para esta escogitación de este trabajo, sabía que tenía que enfrentarse a un faraón que tenía el corazón completamente endurecido. El proceso, pues, de liberación tuvo un comienzo difícil y llevó a las plagas que se estudiarán en el siguiente número. Usted lo va a ver hasta llegar a la 10ª plaga. Cada plaga fue de lo peor. Cada plaga fue de lo peor. Y también lo vamos a ver. Entonces, voy a entrar a describirles ahora un bosquejo de Éxodo, que es el que vamos a desarrollar durante este estudio. Es decir, un bosquejo de Éxodo con detalles que aquí se nos presenta. Lo primero que se va a ver es la liberación, y esto está comprendido de los versos de los capítulos 1 al 18. Vamos a ver la esclavitud, vamos a ver cómo es que Israel entra a Egipto y prospera. Usted ya lo sabe. Vamos a ver cómo Israel es oprimido, mas no destruido. Vamos a ver al libertador Moisés,
vamos a ver ese nacimiento de Moisés y sus primeros años de vida. Luego vamos a ver cómo es que Moisés hace un intento de liberación. Eso lo vamos a ver, que no se le olvide la palabra intento. Vamos a ver la vida de Moisés en Madián, cómo es que Dios escucha el lamento de Israel, cómo es que Dios llama a Moisés. Moisés lo vemos en Madián, Moisés se encuentra con Dios, las intenciones que tiene Dios para con Moisés, el llamado inicial de Dios y la primera respuesta de Moisés. Fíjense bien que son, por lo menos creo que son 5 o 6 respuestas que le da Moisés. La primera respuesta es: ¿quién soy yo? La segunda respuesta es: ¿quién eres tú? No sabía ni quién era Dios, hermanos, porque le pregunta: ¿quién eres tú? Un anticipo, pues, de la liberación. La tercera respuesta que le da Moisés es que ellos no me creerán. Y ya dije esto porque él está hablando así, de esta manera. Y hay una cuarta respuesta: no soy elocuente. Yo no tengo facilidad de palabra. Yo creo, aquí me pongo en los zapatos de Moisés y me transporto antes de mis 18 años y aún cuando ya era cristiano, cómo es que era torpe. Y yo no digo que soy una eminencia en predicar, en enseñar, no estoy diciendo eso, pero cómo es que era más torpe en mis escasos años de juventud para predicar, y que gracias a Dios, con el ir y venir del tiempo, fui aprendiendo un poco más y sigo aprendiendo gracias a nuestro Dios. Por eso él dice: no soy elocuente. Luego la quinta respuesta que da Moisés, le dice: envía a alguien más. Imagínense, yo me pongo a pensar que si así sucediera, supongamos, imaginémonos, hermanos, que el Señor bajara y me dijera que hiciera una acción, que hiciera una función especial, y que yo le diga al Señor: envía a alguien más, no me escojas a mí. Entonces Moisés acepta el llamado de Dios al fin y parte hacia Egipto. ¿Ve? ¿Por qué creemos que pasa esto, hermanos? Porque Dios le convence, porque él llega a creer en Dios, porque él llega a entender que no es una misión que el presidente de la nación, de X nación, puede ser de mi nación, le ha encomendado, sino porque él entiende que quien le está dando esta misión es nada menos que Dios. Entonces, se ve la primera caída, Aarón y Moisés y el pueblo. Se ve la primera petición que se le hace a Faraón. Se ve, pues, dentro de esta situación el pedido de Moisés y la primera respuesta de Faraón. Se ven las consecuencias de ese pedido. ¿Cuáles son esas consecuencias? Los manda a recoger paja. Se ve que los capataces se quejan ante Moisés. Y mire, yo recuerdo cuando era niño allá en Chalchuapa, cuando iba a cortar café, que había un capataz. ¿Qué era el capataz? El capataz era el que asignaba el surco a los cortadores de café. A vos te va a tocar este surco. Y claro, yo me unía a mi tío abuelo, yo tendría tal vez unos 12 años, pero el capataz solo ordenaba: este es el surco suyo, este es el del otro, y del otro, y del otro. Tenían un manejo excelente de eso, pero no era un capataz que agarraba el látigo. Ese no era el tipo de capataz. Aquí no, hermano. Estos capataces agarraban látigo y latigaban con ganas a los judíos. Entonces, los capataces se quejan ante Moisés, pues,
la súplica de Moisés a Dios, pues, y la respuesta de que le da Dios. Moisés se queja ante Dios, Dios revela su nombre y reitera su promesa. El desalentado pueblo se rehúsa a escuchar. Dios renueva su llamado a Moisés. Luego se ve la genealogía de Moisés y de Aarón. Dios le ordena de nuevo a Moisés hablarle a Faraón. Dios promete el éxito. ¿Ve? Todo esto va estimulando a Moisés. Luego vamos a pasar a la liberación por medio de las plagas. El milagro de la vara y el endurecimiento del corazón de Faraón. Se ven las primeras 9 plagas, la última plaga, la muerte de los primogénitos, que es la que sella, pues. La liberación a través del Mar Rojo, el viaje que se da al Mar Rojo, el cruce de ese mar, el regocijo que se siente al cruzar ese mar. Luego se ve el viaje a Sinaí, en Mara, en aquel desierto tan duro, Dios convierte el agua en amarga, el agua amarga en dulce. En el desierto Dios les provee alimento. En Refidim Dios hace salir agua de la roca. En Refidim Dios da la victoria sobre Amalek. Jetro visita a Moisés en el desierto. Y luego tenemos por último el pacto, hermanos. Se hace el pacto y es dado al pueblo. Se hace ese pacto, o sea, los 10 mandamientos. Se da el libro del pacto, se da la ratificación del pacto. Se construye el tabernáculo, se dan las instrucciones, pues Moisés sube al monte a recibir la ley, preparación para construir, instrucciones para la construcción, instrucciones referentes a los sacerdotes. Se ve la institución de ese pacto, el resumen de las instrucciones, la institución y observancia del día de reposo, conclusión de la ley, apostasía y restauración, construcción del tabernáculo y por último vamos a terminar viendo el levantamiento y la consagración del tabernáculo. Y esto por consiguiente no termina ahí, porque esto sigue en el libro de Números, en el libro de Levítico. Ahí se da más detalles sobre esta consagración del tabernáculo. Esto es lo que vamos a estar estudiando en una forma resumida, pues, de lo que aquí se nos va a presentar. La próxima lección, que será ya parte de ese contenido, vamos a empezar a ver cuestiones ya más detalladas en relación a lo que se da en este tiempo y que realmente lo que aprendemos es algo valiosísimo. Yo paro acá porque no quiero comenzar con la otra parte que será lo importante. Hermanos y hermanas, yo espero que todos nosotros nos beneficiemos de este nuevo estudio y que seamos transmisores de él para cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Oremos. Dios Todopoderoso, te agradecemos mucho porque nos permites que tu palabra sea predicada, sea enseñada. Gracias por este nuevo estudio de Éxodo y que sea de mucha ayuda para nuestras vidas en lo espiritual. Gracias, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.